reglas necesito que las firmes. Entonces, ese desastre que has hecho la semana ríe? pasada. Oh, qué crueldad. Tengo que firmar mi nota de disposición entonces. ¿Ahí? Lo tienes que firmar. Tienes que revisar y dar tu conformidad de que sí, con su has tenido el valor, concepto de homeostasis. Homeostasis. Regulación del equilibrio del cuerpo. ¿Equilibrio de qué? Interno. ¿Equilibrio interno de qué? De los líquidos. ¿De qué? Del cuerpo. De los líquidos. Del líquido del organismo. Líquidos, de sustancias, de gases, de iones, de todo. Y es el equilibrio. Que está disminuido el calcio en sangre. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Lo vas a extraer de tus huesos. Va a sacarlo de los huesos, ¿sí? Para mantener ese equilibrio. ¿Está bien? Que estás deshidratándote, que estás sudando demasiado y no hay agua disponible para tomar. ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Retiene. ¿Está bien? Renina. Va a activar todos los mecanismos reguladores de la bulimia y va a empezar a captar mayor agua a nivel renal. ¿Está bien? Ahí tienes un ejemplo de iones y tienes un ejemplo de agua. Lo hemos visto las semanas pasadas, que hay demasiada concentración de CO2. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a activar toda una serie de mecanismos para regular estos gases y que no disminuya el pH, etc. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros vemos por homeostasis. Ahora, dentro de esta homeostasis tiene que ver toda la cantidad de líquido que existe en el cuerpo. A esa cantidad de agua presente en todos los espacios le vamos a llamar agua corporal total. Si tienes flojera, que lo más probable, dile ACT. ¿Está bien? Ahora, tenemos como promedio que esta agua corporal total representa el 60% de tu peso corporal. Es decir, si es que eres una persona de 1,70 m, de 70 kilos, de unos 25 años, esos 70 kilos, 42 son agua. ¿Está bien? Pero ahora veamos cómo está distribuido. Observa. Ya has visto que el transporte de sustancias tiene básicamente tres espacios principales en el cuerpo, que pueden venir por vía sanguínea, como los nutrientes, como el oxígeno, y esto tiene que llegar a los tejidos. ¿Pero cómo va a llegar a los tejidos? Pues a través del líquido intersticial. Van a ser vertidos en este espacio, en este líquido, y la célula va a empezar a captarlos. Y va a hacer lo mismo la célula con sustancias que ya no necesita, como el CO2, como residuos metabólicos. ¿Está bien? Y estos van a pasar hacia el vaso sanguíneo, el capilar, y van a retornar, ¿sí? Ya sea a los pulmones, si es que hay que echar algunos gases, a los riñones, al hígado, en fin, a lo que haya que realizar en el organismo. ¿Está bien? Entonces, tenemos estos tres espacios, pero ahora, dime, esta es sangre. ¿Habrá agua en la sangre? Sí. 97%. 97% No, de... 90 y cuánto. 45% del agua está en el plasma. No, el plasma tiene el 45%. La sangre. La sangre, en el 100 45% mililitros. es plasma. Ajá, eso es lo Ya. que quiero decir. De ese 97. Listo. Sí, pues, sí. Y tenemos este espacio intersticial, que también tiene líquido intersticial, ¿recuerdas? Que es lo que tiene que tener un volumen constante, no se puede acumular mucho, y cuando se empieza a acumular, pues los vasos linfáticos son los encargados de ir recogiendo este líquido intersticial y formar la linfa. Y tenemos otro líquido. Cada una de tus células, el citoplasma, pues tiene una porción acuosa, tiene un componente acuoso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde más podría haber agua? En el cerebro también. En el cerebro también. ¿Sí? En todos los espacios vamos a tener agua. Observa. ¿Por qué te puse esta imagen? Porque tienes que tener en cuenta cómo se moviliza esta agua entre estos tres espacios. Cómo se movilizan los iones entre estos tres espacios. Cómo se movilizan las moléculas, como por ejemplo las proteínas, ¿sí? Entre estos tres espacios. Y tú esto lo has visto desde tercero y secundaria, los 5 años de academia que te has echado,
química biológica, procesos biológicos. ¿Está bien? Algo Y tiene que ser con el transporte mediado por un transportador. ¿Está bien? Una difusión facilitada, un transporte activo con uso de ATP. Puede ser transporte no mediado por transportadores. Puede ser a través de los fosfolípidos de membrana, a través de proteínas que hacen la función de canales de membrana o a través de moléculas de agua. ¿Bien? Hablamos de transporte activo cuando implica consumo de energía y hablamos de transporte pasivo cuando se mueve en función a las concentraciones o favorecidas por las presiones. ¿Está bien? Esto ya no te voy a ofender y ni te voy a hacer perder el tiempo explicándote estas cosas. Basta con que lo recuerdes. Ahora, ¿no? Ahora, ¿Qué? cosa auto. ¿Qué fue? Que le he dicho que no lo voy a ofender. Ay, papá. Ya no, ya va a hablar. Bien, bien. Listos. Van a haber ciertos factores que van a modificar o de los que depende esta concentración de agua en el cuerpo. ¿Está bien? La primera, el inexorable paso del tiempo. El tiempo no perdona. El agua tampoco. Conforme vas creciendo, Te va secando. vas perdiendo agua, te vas secando. Cada vez estás más seco o más seca. Tienes el ¿No? más seco. En cambio, Summer, que está por venir, no sabe a dónde, no sabe lo que le espera en realidad. ¿Listo? Pero ella escucha sus amenazas de jalarme. Es más, está escuchando clase gratis, Summer, en fin. Ay, ¿Listo? ¿cómo Tiene pasa? un 90% de agua. En cambio tú, que ya eres una persona adúltera, Pausa. tienes, adulto, o también tienes aproximadamente en promedio 60% de agua. Cuando sigas avanzando, ¿listo? Sigan pasando los años, Sí, ya. llegues a la edad de adulto mayor, vas a tener mucho menos porcentaje de agua, entre el 50% de agua. ¿Qué? ¿Está bien? Entonces un factor que modifica la cantidad de agua del cuerpo tiene que ver con la edad. ¿Está bien? Otro factor, el sexo. ¿Por qué el sexo? Me dice que los hombres tienen entre 60 y las mujeres entre 55%. ¿Por qué? Por la grasa. Por la grasa. No, por los músculos. Por eso, pues. La respuesta de Pierina y la respuesta de James están al mismo nivel. Los dos tienen razón. Qué fuerte. Así es. Así es. Estás ahí, doctor, estás arriba. A ver, Sí. el músculo va a ser una de las principales células que va a captar agua, ¿ok? Que va a contener agua. Y los hombres tienen más masa muscular que las mujeres, entonces por lo tanto ese porcentaje va a ser mayor, va a aportar mayor agua en el caso de los varones. Y lo que decía Pierina tiene razón, las damas tienen mayor cantidad de tejido adiposo, hormonalmente distribuido en zonas estratégicas. ¿Listo? Como las caderas. Entonces, esto Boobies. Pues, le quita espacio al agua. Si continuamos con esta relación entre el agua y el tejido adiposo, las personas que tienen demasiada envergadura, demasiado porcentaje de masa adiposa, masa grasa, tienen menor cantidad de agua. Por ejemplo, si ponemos a tu compañero Renato, 1,80 m, 90 kilos, pura masa muscular, tenemos a una persona ¿Quién? 1,80 m, 90 kilos, pero su composición corporal tiene un 30% de grasa, definitivamente Renato va a tener más agua, porque tiene más músculo, y esta otra persona que tiene el mismo peso, pero que tiene más porcentaje de grasa, va a tener menos agua. ¿Está bien? Va a haber otra situación, y tiene que ver con, por ejemplo, una situación fisiológica. Las damas tienen un periodo de 28 días, ¿no? Y en la etapa de menstruación suelen retener líquidos, suelen tener en esos días mayor porcentaje de agua que en los otros días. En este caso, de todos nosotros, la persona que tiene más porcentaje de agua es tu compañero Machea, porque es su condición fisiológica. ¿Listo? El embarazo, hoy todo está grabado. por ejemplo,
hace que tu compañera pues tenga mayor porcentaje de agua. ¿Dónde? En Summer, en el mayor volumen sanguíneo que está manejando en la actualidad, ¿no? Tiene mayor porcentaje de agua. Por eso En sí. esta agua corporal total, no solamente vamos a tener agua, ¿está bien? Vamos a tener, que viene a ser el solvente, vamos a tener también solutos. Solutos como por ejemplo, algunas proteínas, lípidos, los nutrientes que van viajando por la sangre. Y vamos a tener otros electrolitos, ¿no? Que también van a estar en la sangre, o pueden estar en el espacio intersticial, o pueden estar dentro de la célula. Recuerda que muchos de estos compuestos son los que van a definir estas diferencias entre líquidos. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la saliva? Principalmente era agua, Sí. pero tenía otros componentes, como ¿qué? Como la alfa-milasa, ¿verdad? Los iones. Sí. ¿Listo? Y la liso, no sé qué más. La lisosima. Lisosima. Y cuando hablábamos cuando hablábamos de plasma, decíamos que era agua que contenía ciertas sustancias. Cuando hablábamos de linfa, decíamos que era agua que contenía ciertas sustancias. Cada uno se diferenciaba en estos solutos, ¿listos? Para definir un tipo de líquido. Lo mismo va a pasar con el líquido sinovial, con el líquido amniótico, con el líquido cefalorraquídeo. Van a ser muy similares, pero van a haber algunos componentes que son entre los orgánicos e inorgánicos que lo van a diferenciar y lo van a hacer especial. ¿Listo? Ahora, mira el ingreso y el egreso. Normalmente tú al día, los varones menos, las mujeres más, cuando hablas, los varones decimos alrededor de 100 palabras al día, las mujeres 30.000. Mentira. Si no las dicen, se ponen de mal humor. Cuando hacen compras, ¿no? Vapor de agua. Cuando tú hablas, eliminas vapor de agua. ¿Listo? Que retrasamos un poquito. Tuvo que repetir. Cuando tú hablas, eliminas vapor de agua. Calor. Profesor. Cuando tú hablas, eliminas vapor de agua. ¿Está bien? Ahora, cuando tú estás en reposo, tu piel tiende a eliminar agua. A esto, que tú no lo percibes, lo vamos a denominar pérdidas insensibles. Están alrededor de los 700 y 900 mililitros. ¿Listo? Otra forma en que tú eliminas agua del organismo es a través del sudor. Igual, es un sudor que no necesita actividad física, no necesita incremento en la temperatura ambiental, simplemente vas a sudar porque tus glándulas sudoríparas se activan en el día y pueden eliminar hasta 100 mililitros de agua al día, sin hacer nada. Así es. Y en orina. En orina, al día aproximadamente vas a orinar entre 1,5 litros. Ay, orina. Y si es que vas al baño todos los días, ¿sí? En la composición de las heces, a hacer popó, calcina, a hacer puffy, como tú le llames, vas a eliminar, en la composición de esas heces, vas a eliminar aproximadamente 100 mililitros. ¿Listo? Si es que no vas todos los días y por ahí vas cada 3, cada 4, una vez a la semana, el porcentaje de agua que eliminas definitivamente va a ser menor. Recuerda que la función, lo dijimos en la clase pasada, del intestino grueso es absorber agua. Cuando tienes diarrea tienes que conseguir un periódico grande. Condiciones de reposo, no pasa nada. ¿Listo? Ahora, veamos los ingresos. De todas las rutas metabólicas, ¿sí? De la producción de energía en el organismo, vamos a obtener principalmente 3 cosas: ATP, CO2 y agua. H2O. Hoy día me veo recontra pila siempre. Esta agua, en todo el día, llega a aportar entre 200 y 300 mililitros. A esto le vamos a llamar agua endógena, o agua metabólica, ¿no? Y el agua exógena es la que nosotros vamos a beber como líquido y también la que va a ingresar como parte de los alimentos. Imagínate que te comes una sandía.
La sandía es un alimento. Tienes que paras y movilizas una refrigeradora, todo un nivel de refrigeradora con una sandía. ¿Para qué? Mayor cantidad de agua, apenas es glucosa. Tienes que sacarte las cervezas, el champán, ¿no? Las cosas que tengas ahí por meter una sandía. Pueden hacerlas en cápsulas. La metes picada. En fin, ya. Listo. De tal manera que nosotros vamos a tener un equilibrio hídrico. ¿Sumaste las cantidades? Observa. Entre 2.300 y 2.400 al día, ¿está bien? Entre tus egresos, orina, pulmones, la piel, recuerda las pérdidas insensibles, el sudor de la piel, el sudor natural, los 100 mililitros que componen las heces, el litro y medio, vamos a tener entre 2.300 y 2.400. Sí, sí. Lo que tú... ok. Pero ¿qué pasa si lo que te estaba comentando tu compañera Calcina? ¿Qué pasa, profesor, si es que me da diarrea? Pasa lo siguiente. Pierdo agua. En las heces ya no pierdes 100, pierdes 800 mililitros, por ejemplo. Pero no solamente te viene con náuseas. Habías comido otra vez el Big Mama, ¿no? Con harta salsa tártara, ¿listo? Y al día siguiente estás con salmonela. ¿Sí? Y no solamente estás evacuando por vía inferior, sino que también estás vomitando. Vomitando, ¿dónde está? No está vomitando, acá está. 400 mililitros en vómitos. ¿Sí? Como estás complicado, no tienes apetito, no quieres tomar agua, por lo tanto tus ingresos se reducen. Comes menos, 600 mililitros, apenas tomas un vasito de agua, ¿listo? Porque lo que tomas, vomitas, o lo que tomas te enfría tu barriguita, te sientes mal y estás corriendo otra vez al baño. ¿Está bien? Estás perdiendo entre estos componentes 2.800 mililitros y solamente has ingresado 1.600. ¿Qué es lo que has ocasionado? Un balance hídrico negativo. 1.200. De hecho, le dice tu compañero. Genial idea. Ahora, no lo molestes, si sabes algo de él, guárdale el secreto. Y la pregunta sería cómo te llegaste a enterar. A ver, esto va a ser importante en tu práctica clínica, ¿listo? Porque vas a tener, por ejemplo, una persona que viene de una gastrectomía, una persona que ha sido operada del estómago, ¿listo? O, por ejemplo, que ha sido operada a nivel del intestino, en fin, una operación grande. Esto va a ser pasada a una sala de cuidados intermedios y se les va a monitorear los líquidos. Entonces vas a tener a estas personas, tú no le das de frente un puré con su pavita al horno, empiezas con una dieta líquida. ¿Listo? Y estás monitoreando que tenga función gastrointestinal. Entonces le preguntas, hoy día ha ido al baño, ha hecho caca, ha orinado. No, se lo preguntas así. ¿Listo? Quiere con cariño, caquita. Defecado. ¿Listo? Y si no te entiende, Deposición. tienes que tener en cuenta que muchas veces la gente que está en el hospital son ancianitos, que no vienen de provincia, no necesariamente te van a entender en esos términos. Entonces lo dice lo más natural y ellos te van a responder. Esos los tienes que contar como negativos. Si es que ha tenido náuseas, si es que ha vomitado, igual. Cuando te lo pasan siempre van a tener una vía. ¿Listo? Una solución salina, una dextrosa. ¿Está bien? Y eso tiene una tasa. ¿Por qué se viste tu compañero fuera? Porque tiene calor. Eso tiene todo una frecuencia, una tasa de paso hacia el organismo, aproximadamente entre unas 13, unas 15 gotas por minuto. ¿Está bien? Pues todo eso al día va a representar un volumen que ingresa. Tú vas a empezar esos volúmenes. Y si le estás dando dieta líquida, ¿qué le puedes estar dando? Una infusión, una gelatina disuelta, ojo, aguadita, no esas que has puesto no cuajada, ¿está bien? Eso representa un volumen de ingreso y al día lo ideal es que estén equilibrados. Lo que pasa si es que está ingresando menos de lo que está perdiendo, vas a tenerlo en un balance hídrico negativo y lo que tú necesitas es un equilibrio hídrico para que todos los mecanismos de recuperación de este paciente pues se den de forma adecuada. Pero por el contrario, ¿qué pasa si está consumiendo más y no hace deposiciones? Producto de la cirugía, ¿listo? Tenemos un ilio paralítico, no se moviliza, no hay peristaltismo.
no hace deposiciones, estamos ingresando y no está eliminando agua. Vamos a tener un balance hídrico positivo. ¿Esto es bueno? Profesor, si es positivo, es bueno. No. ¿Listo? Va a estar acumulando agua, reteniendo el líquido, y esto también es malo. El equilibrio es lo bueno. ¿Sí? Entonces todo esto vas a tener que controlar. Te voy a poner en tu aula virtual una práctica de balance hídrico. ¿Está bien? Esto es opcional. ¿Listo? Simplemente para que te familiarices con esta hoja, lo veas, lo revises, intentes hacer si quieres un caso clínico. ¿Listo? Vas a tener que averiguar algunas cositas. Hay algunos nombres que todavía no conoces, como algunas válvulas, algunos drenes, en fin. Si no lo entiendes, lo preguntas, pero para que te familiarices lo que tendrías que hacer ya cuando estés en tu práctica clínica. Sigamos. ¿Por qué es importante esta agua corporal total? Esta agua corporal total va a tener funciones. Funciones como la termorregulación. ¿Cómo actuará el agua como termorregulador? ¿Cómo? La piel. Me va a permitir tener la temperatura. ¿Cómo? Sí. Pero Por ¿cómo? ejemplo, en el sudor que usted En el explicaba. sudor. ¿Está bien? Hay algo que tienes que tener en cuenta. Te pongo este ejemplo. 37 grados, temperatura ambiental. Ya, pues Dios. ¿Listo? La persona pesa lo mismo, talla lo mismo, misma composición corporal, estado de salud adecuado. ¿Dónde se encuentra? A ver, pongámosle condiciones iguales. Entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Está bien? Puede ser Iquitos y puede ser Piura. ¿Está bien? Misma temperatura, mismo sol, personas con condiciones similares. ¿Quién tendrá una temperatura corporal más alta? ¿Quién tendrá una temperatura corporal más baja? ¿O los dos tienen la misma temperatura corporal? Los dos están corriendo maratones. Uno en Iquitos, uno en Piura. La misma temperatura, ¿no? No, el Piura es más seco. Más. 37 grados en ambos lados. Piura. La altura es la misma. Piura. Piura, porque yo corrí por ahí. Tu compañera Kelly, que ha viajado constantemente a Iquitos, dice que en Iquitos se siente más el calor. ¿Por qué? ¿Es cierto? Yo creo que sí. La humedad puede ser. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver la humedad? ¿Qué tiene que ver la humedad? Dice Sí, puede ser. Escúchame, la respuesta la dio tu compañero Lázaro, ¿está bien? Se ha ganado medio punto para su T2. La humedad. ¿Es en serio? Sí, la humedad. No, que sea medio punto. ¿Qué cosa? No, lo he ¿Qué es la borrado, lo voy a humedad? borrar. Escucha. A ver, escucha, no te distraigas. El agua va a permitir, o la evaporación de agua en el sudor va a permitir regular la temperatura. Vas a perder calor sí, por convección. ¿Sí? Ahora, pero para que pierdas calor, esta agua necesita evaporarse. Y para evaporarse necesita baja humedad. Cuando el porcentaje de humedad es demasiado alto en un ambiente, esa agua corporal total no termina evaporándose y por lo tanto no cumple la función de regular. Es por esto la importancia de la humedad. Piura es más seco, Iquitos es más húmedo. En Piura, por más calor que haya, este sudor se va a evaporar, vas a disminuir tu temperatura. En cambio en Iquitos vas a sudar, pero no vas a evaporar, vas a mantener esa temperatura. ¿Está bien? ¿Listo? Si te dedicas a salud ocupacional, profundizarás un poquito más en esto. En transporte de nutrientes y desechos, esto sí lo entiendes, ¿verdad? A través de la sangre o a través de estos líquidos se transportan todas estas sustancias de un espacio a otro espacio o desde una glándula hacia el órgano donde tiene que efectuar su función una hormona. Por eso también decimos que tiene función en el trabajo de las glándulas exocrinas y endocrinas. En digestión y absorción también va a haber una diferencia de presiones y te va a permitir absorber nutrientes. Mantenimiento de la concentración de electrolitos, lo que habíamos dicho. ¿Listo? Y mantenimiento de la presión arterial y volemia. Son funciones sencillas
que es Volumen imposible de sangre total. que no recuerdo. Ahora, hemos dicho 60% de agua corporal, hemos dicho que los tenemos en plasma, que tenemos en el intersticio y que tenemos dentro de las células. Pero, ¿cómo está distribuido? ¿En qué proporciones? Observa. Dejemos a las damas un momento, vayamos a este 60% que nos sirve para trabajar un poco más. ¿Está bien? Las 2/3 partes de este 60% van a estar dentro de las células. Dentro de cada una de las células que tienes conformando tus tejidos y tus órganos, vas a tener los 2/3 de todo tu agua corporal. Es decir, 66,6666 periódico puro, ¿verdad? Y ahora, como no sabes dividir, No. me quedan las dudas si entiendes que es un periódico puro. ¿Cuál? Eso es 40. Porcentaje, doctor, porcentaje. Ya pues. Los 2/3. ¿Qué? Y esta, la porción extracelular, es Del la tercera parte. 100% sería. ¿Está bien? Ahora, de esta tercera parte, Del 100%. aún podemos dividir este componente extracelular. El 80% de este componente extracelular va a estar en el intersticio, entre las células de los tejidos, ¿está bien? O entre el tejido y los capilares. Y solamente el 20% de esta tercera parte, de este 60%, va a representar el agua que se encuentra en el plasma. ¿Está bien? Háblale a tu compañera que está por ahí. Se durmió. Observa, ahí lo tienes ya en cantidades, en litros. Pensando en una persona de 70 kilos. ¿Está bien? ¿Cómo se distribuye en plasma? ¿Cómo se distribuye en el intersticio? ¿Cómo se distribuye a nivel intracelular? Y vamos a tener este otro espacio. El linfático y el transcelular. Cuando hablamos de transcelular, ¿de qué hablamos? ¿De qué? De que nunca está, ¿El medio? No. nunca está en un lugar fijo. Ahora vemos eso de transcelular, que quede ahí dando bote. Escúchame, este cuadrito es para que más o menos tengas idea de cómo está distribuido el agua en los diferentes tejidos. La piel, que representa, va a estar compuesta en 72% de este tejido, va a ser agua, ¿no? Esta piel representa aproximadamente 18 kilos de la masa corporal. Y si hablamos del porcentaje total de agua que contiene la piel, va a ser el 22%. ¿Qué es lo importante acá? Observa el músculo. Contiene mayor porcentaje de agua que los otros tipos de tejido. ¿Está bien? Ejemplo de peso es de cuánto? El total. 100 más o menos. ¿Sí? No, Ahora escucha. Ahora 60. entiendes por qué el varón teniendo más músculo tiene mayor porcentaje de agua. El músculo es el tejido que más agua contiene en comparación del tejido adiposo, que mira el mínimo. Por eso entiendes por qué la mujer, como tiene mayor tejido adiposo, tiene menor porcentaje de agua. La sangre, ¿listo? Los huesos, los diferentes órganos y la piel. El músculo tiene la mayor cantidad de agua. Nos quedamos con los espacios transcelulares, ¿no? Tienes que tener en cuenta que los espacios transcelulares son los espacios que están separados de lo que es plasma y de lo que es líquido intersticial, separados en un espacio especial. Por ejemplo, ¿dónde? Hay líquido en el cerebro. Hay líquidos en el cerebro protegiendo toda esta estructura. ¿Está bien? Y no es intracelular, es extracelular, pero tampoco es como todo el agua extracelular, como el agua del intersticio. Tiene una composición especial. ¿Está bien? Está separado por un epitelio especial. Esto es el líquido cefalorraquídeo. Lo mismo va a pasar en el líquido que tienes entre las pleuras. ¿Te acuerdas? 100 mililitros en todo este espacio interpleural. Si es que hay más, ya estaríamos hablando de un edema. ¿Está bien?
Vamos a tener también en el ojo, por ejemplo, en el humor vítreo, en el humor acuoso que están dentro del ojo, ¿listo? Es agua, con una composición diferente, pero es agua. Pues esto es un espacio transcelular. En el líquido amniótico, también, este líquido amniótico está separado también por un epitelio y es un espacio transcelular. Pero ahora, algo más en estos espacios transcelulares. Dentro de los espacios transcelulares vamos a encontrar los espacios potenciales. ¿Y quiénes son estos espacios potenciales? Son los espacios que están determinados por dos membranas, como es el caso de las pleuras. ¿Sí? Entre pleura y pleura, ese espacio es un espacio potencial. En el pericardio también vamos a tener este espacio. El líquido sinovial está contenido entre la membrana sinovial, dos membranas. ¿Está bien? Por lo tanto, también es un espacio potencial. Ahora, el tema es que en estos espacios potenciales vamos a tener muchas veces incremento de este volumen. Cuando tenemos un incremento de volumen del líquido sinovial, Ya. vamos a estar hablando de un derrame a nivel de la articulación. ¿Está bien? Este derrame lo vamos a definir de la siguiente manera: acumulación excesiva de líquido más allá del volumen normal en espacios potenciales. Mientras que cuando hablemos de edema, vamos a hablar de que se está acumulando demasiado líquido en el espacio intersticial, un líquido que no es sacado por los vasos linfáticos. ¿Sí? Ahora, vamos a tener diferentes causas para este edema o para este derrame. Observa, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener que estos líquidos van a ser de características de transudado o de exudado. ¿Y de qué depende? Depende, primero, de la causa. En el transudado vamos a hablar de que es un proceso no inflamatorio. Es un proceso que básicamente ha sido originado por un desequilibrio hidrostático, algún problema a nivel de la membrana, por ejemplo, permeabilidad tal vez. Mientras que el exudado sí es inflamatorio. ¿Sí? El transudado, como no es inflamatorio, no va a tener células de la inmunidad. Va a ser un líquido translúcido, no va a tener olor. Va a haber muy pocas proteínas en este líquido, muy pocas células. ¿Está bien? No va a ser muy viscoso, va a ser casi acuoso. Por eso su densidad va a ser casi 1. ¿Está bien? No tiene detritos celulares, es decir, no tiene residuos celulares. En cambio, el exudado, como sí es inflamatorio, tiene células inmunes. Si tiene células inmunes, básicamente son proteínas. Tiene proteínas en su composición. Las proteínas incrementan la densidad, va a tener una densidad mayor a la de agua, va a ser viscoso. No va a ser claro, estas proteínas van a opacar este líquido. ¿Listo? Entonces, acá no está ese dato, pero apúntalo. Va a tener olor. ¿Listo? Estas proteínas, la albúmina o estas células, los detritos celulares, van a aportarle olor a este exudado. ¿Listo? El contenido proteico, por lo tanto, es abundante. ¿Cómo lo diferencias? Es sencillo. ¿Cómo te acuerdas de todo esto? Basta que sepas que el transudado es no inflamatorio, y si no es inflamatorio, no hay células de la inmunidad, no hay proteínas, por lo tanto no tiene olor, no es translúcido. ¿Listo? Y el exudado, al ser inflamatorio, sí tiene células de la inmunidad, sí tiene proteínas y sí tiene todo. ¿Está bien? Entonces, esto es importante que recuerdes. Ahora, hemos hablado básicamente de lo que es el contenido en agua. Pero habíamos dicho que también tiene solutos. Y sus principales solutos van a ser orgánicos e inorgánicos. ¿Está bien? Inorgánicos en el caso de los iones, y orgánicos en el caso de las proteínas o algunos iones orgánicos, como los fosfatos o el bicarbonato, etc. ¿Listo? Vamos a tener diferente composición entre el medio extracelular y el intracelular. Recuerda que en el extracelular también estamos considerando al plasma. El plasma y el líquido intersticial van a tener una composición muy cercana, muy similar. Así que no la vamos a diferenciar mucho.
¿Cuál es su característica? Que en el extracelular vamos a tener como el principal al sodio. Va a ser el más abundante. Y por lo tanto va a ser el que defina la osmolaridad de este líquido extracelular. ¿Qué es osmolaridad? Lúcete. Osmosis. Concentración. Osmosis. Tiene que ver con el agua. El sodio atrapa Por ejemplo, cuando echamos a una lechuga, le echo sodio, empieza a botar más agua en la lechuga. Me expulsa más La agua. sal. Por los niveles de concentración de soluto y la solución se vuelve isotónica. Me acabas de definir perfectamente, pero no lo de osmolaridad. Me acabas de definir osmosis. Osmosis. ya. Ese es el nivel de osmosis. Depende, de hecho de la osmolaridad depende el tema de la presión osmótica. ¿Sí? ¿Qué es osmolaridad? Simplemente es la concentración de solutos en una solución. ¿Sí? Ahora, este sodio, al ser el principal, el más abundante, va a definir la osmolaridad del plasma o va a definir la osmolaridad dentro de la célula o del líquido intersticial. ¿Está bien? Esto en el caso de los cationes. El cloro va a ser un ion negativo más abundante también en el espacio extracelular. Mientras que en el espacio intracelular el que va a definir estas condiciones va a ser principalmente el potasio. ¿Está bien? Esto no creo que sea difícil que tú lo recuerdes. ¿Cuál es el potencial cómo es el potencial de membrana? Positivo. Positivo. Sí, bueno. ¿Positivo dónde? ¿Puedes repetir la pregunta? Afuera positivo y ¿Cómo dentro es negativo. ¿Cómo es el potencial de membrana? ¿Dónde es positivo y dónde es negativo? Afuera Afuera positivo y adentro negativo. ¿Por qué? Porque afuera hay Porque afuera potasio está y el dentro potasio y hay el- no, al revés. Sí, al revés. Calcio. Al revés. ¿Sí? Calcio y potasio. ¿Ya? Entonces, estos iones definen esos potenciales de membrana. Y cuando hablas del potencial de membrana, estás hablando de un líquido intersticial que está afuera, mayor cantidad de sodio, y un líquido, el agua intracelular, que está dentro y su composición tiene sodio. ¿Listo? Entonces, estas aguas, estos iones definen este potencial de membrana. Intracelular, dentro de la célula. Dijo. Pero Dije sodio, potasio. ¿Está bien? Pero no solamente tienen estos electrolitos, tienen otros compuestos. Potasio. ¿Listo? En este plasma vamos a encontrar, por ejemplo, fosfolípidos, colesterol, ácidos neutros, glucosa, urea, ¿listo? Y otros componentes metabólicos. Pero si el potasio es positivo, ¿por qué es negativo? Ahora, yo también quiero saber. Profesor, Ahora una pregunta. el potasio es positivo antes. ¿cómo? ¿Por qué si el potasio es positivo, la Por la cantidad, la intracelular, concentración. la intracelular es negativo? Ahora te lo muestro en la concentración. Dios, qué calor. Escúchame, lo que te había dicho, estos electrolitos van a generar la osmolaridad, ¿está bien? Y en el plasma, el principal va a ser el sodio. De esta concentración de sodio, vamos a definir nosotros la osmolaridad del plasma. Pero no solamente vamos a encontrar estos electrolitos, vamos a encontrar proteínas también. Proteínas de las cuales la más abundante, la principal va a ser la albúmina. Esta albúmina le va a otorgar una propiedad a este plasma. ¿Listo? Y esta es la presión oncótica. ¿Está bien? ¿Qué significa? Acá. No. Agua, el agua corporal total en los diferentes espacios. La ósmosis básicamente es lo que te definió en su ejemplo Pierina. Dentro de la lechuga hay una composición, hay una cantidad de electrolitos, ¿sí? Hay cierta cantidad de sodio, pero ella le ha agregado mayor cantidad de sodio a la parte externa de la célula vegetal. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado? La polaridad. No, nada de polaridad. Lo que ha dicho Pierina es que este sodio ha arrastrado agua al exterior de la lechuga, por lo tanto la ha deshidratado. ¿Listo? Como cuando pusimos sodio. Me interesa que tengas esto claro. ¿Qué es ósmosis? ¿Qué es presión osmótica? ¿Y qué es equilibrio osmótico?
Antes de eso no tengo no tengo otra salida más que dibujar. Dibujar. Vamos a hacer.